Bien, nosotros de esta manera volvemos con más información, justamente en nuestra edición matinal, y tenemos pues ya nuestra primera invitada en línea. El enlace precisamente en directo es con Rosa Irene Indriago. Ella es psicóloga clínica y cognitiva y nos acompaña el día de hoy para ahondar varios temas de interés que de hecho lo hemos visto reflejado en unas de las principales portadas de los diarios del país. Bienvenida Irene, un gusto saludarte el día de hoy. El gusto es mío, agradecida enormemente por esta invitación, Oliver. Bien, un gusto saludarte y precisamente, bueno, ahondar sobre un tema de interés, de relevancia. Lo leíamos hace pocos minutos en uno de los principales diarios del país, pero además hemos visto titulares, Irene, con relación a todo este tema en los últimos días, y es precisamente el caso de Luana Carvajal. Ella pues es la niña de 12 años de lo que fue el caso del colegio Saco Oliveros, víctima de bullying, y queríamos precisar precisamente, y valga la redundancia, con especialistas con relación a este tema, en este caso contigo, para pues analizar un poco a qué se debe y en qué terreno estamos justamente acá en el Perú con relación al bullying. Bueno, muchísimas gracias. Y esto es un tema realmente muy doloroso que además está ocurriendo con muchísima frecuencia cada vez más, con mayor intensidad. Fíjate algo, Oliver, y las personas que en este momento están conectados con nosotros. Hablar de bullying básicamente tiene que ver con esta posibilidad de hablar de todo maltrato, sea físico y o psicológico, que un niño o adolescente sufre por parte de sus compañeros, pero de una manera deliberada, con la intención profunda de hacer daño, de humillar, de abusar, de hacer uso del poder, de provocar malestar, hasta que la víctima se ve de alguna manera totalmente acosada y con muy pocos deseos de regresar a su institución escolar. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta porque definitivamente esta situación, sobre todo en el portal del Ministerio de Educación, un portal que se conoce como CICB, es un portal, un observatorio donde se pueden llevar a cabo las denuncias. Uno de los aspectos que señala el Ministerio de Educación, además de una cifra del año 2016, imagínate tú cuánto habrá multiplicado esto, que se habla del 75% de niños, niñas y adolescentes han sufrido en alguna oportunidad bullying por parte de sus compañeros. Esto evidentemente es muy grave. El gran tema del bullying, que además estoy segura que muchos de nosotros probablemente lo vivimos en alguna oportunidad en nuestras etapas escolares, tiene que ver con la violencia con la cual ahora se hace más intenso, porque hay un arma que se ha convertido casi en un arma letal, que tiene que ver con las redes sociales. El uso de las redes sociales para provocar esta situación y para poner al escarnio público a las personas. ¿Qué causa o qué hace que una niña, un niño o adolescente sea víctima de bullying? Bueno, son múltiples causas. Yo diría, desde mi experiencia, porque además me ha tocado trabajar con adolescentes que han sufrido bullying, me ha tocado trabajar con adultos que vivieron el bullying y tienen las consecuencias postraumáticas después de adulto, tiene que ver exactamente con esta situación en la cual se apunta a diferencias, a diversidades que no son tolerables por el resto de los compañeros. Entonces, por supuesto, esto hace que se refieran al cuerpo en la comparación constante en nuestras redes sociales. Vivimos en un mundo virtual, Oliver, y en este mundo virtual nosotros no podemos administrar básicamente a las personas que estamos viendo. Basta un clic para que las personas sientan que son distintas porque no tienen el cuerpo de otras personas o de algunos influencers, porque no tienen la manera de expresarse, porque tienden a ser más retraídos, porque son personas muy sobresalientes a veces dentro del aula escolar, dentro
de clases y esto los hace puntal víctima por parte de los otros compañeros. Bueno, justamente hacía referencia a unas cifras importantes también. El diario El Peruano para el día de hoy dice que los casos de bullying suman 3.080 solamente en Lima Metropolitana. Estas cifras de hecho corresponden al presente año y lo precisa el Minedu. Quisiera preguntarle con relación a este tema y es, digamos, más allá de la cifra y de la realidad, un poco con el tema de la tecnología, del cual también hace mención. De hecho, salieron a flote varios casos luego de darse por informada pues la situación, la lamentable situación de Luana Carvajal, mismos casos del mismo colegio, pero además se comenzó a replicar. ¿Cuál es, digamos, el llamado o este mensaje cuando se da a conocer este tipo de información, este tipo de noticias sobre el bullying, pero que además refleja o comienza a reflejar un efecto dominó en donde de alguna u otra manera hay más niños que han sido víctimas, que están siendo víctimas, pero además cómo abordarlo desde casa? Porque digamos, escuchando a los padres de Luana Carvajal, ellos decían: nosotros le hemos dado todo el amor, todo el cariño necesario para que ella se sienta bien, pero no fue, digamos, lo suficiente, decía su madre. ¿Qué podemos decirle también a los padres? ¿Cómo abordar esto tan complicado? Sobre todo, como lo decía, con relación a que ahora estamos más expuestos con las redes sociales. Sí, Oliver. En este caso, uno de los aspectos fundamentales en este efecto dominó, que era lo primero que hacías como señalamiento, es que el principal cómplice del bullying tiene que ver con el silencio. El bullying tiene su permanencia en el tiempo porque hay tres factores fundamentales: la víctima, el agresor o la agresora y evidentemente quienes observan. Y generalmente los observadores son estas personas que o quisieran también apoyar la situación de bullying o que por miedo a ser ellos las próximas víctimas deciden entonces apoyar esta situación. En el momento en que un caso tan doloroso como el de Luana sale a la luz pública, evidentemente que sale el valor para poder decir: sí, esto me puede pasar a mí, esto se lo voy a contar a mis padres, yo necesito hablar de esto. Y la invitación básicamente es a no permanecer en silencio. El silencio se da, por supuesto, por el miedo a ser víctimas mucho más fuertes de esta situación. Pero acá, cuando hablamos del bullying, hablamos de un problema estructural. Fíjate que hay varios componentes. Hay una estructura social que evidentemente señala que la importancia y la no tolerancia a las diferencias. Hay una estructura desde las instituciones educativas a sentir, a minimizar y a desvalorizar la situación que ocurre de violencia por sentir que son cosas que se resuelven entre los propios niños y adolescentes. Tenemos una situación de familia donde evidentemente la mayoría de los padres van a dar amor, van a dar cariño, pero ¿dónde se abre el canal de comunicación? Y el canal de comunicación se hace cuando hablamos en casa de la violencia, cuando hablamos en casa directamente del bullying, cuando somos capaces de decir que esto no es normal. Tendemos a normalizar gestos pequeños que conforman el bullying, como las burlas. Tendemos a normalizar los chistes o las bromas a base de personas. Entonces, claro que tenemos que conversar de esto. Esto no puede quedar en silencio. Y por supuesto, desde el punto de vista individual, al niño, niña, adolescente que está en este momento viéndonos, es importante decirlo. Hay que hablarlo. Hay instituciones, hay organizaciones que pueden apoyarlo. Y esto es necesario porque de alguna forma permite que no tengamos esta secuencia del bullying que lo hace permanente en el tiempo.
Ahora, también quisiera preguntarles es que a propósito de este caso de bullying en el colegio Saco Oliveros, he visto muchos culpándose entre sí. Algunos culpan a los padres, otros a los profesores, otros a los directivos del colegio, otros a los niños agresores. ¿Quién es el culpable? Todos somos responsables, Oliver. Todos somos responsables. Quienes están en el colegio y han hecho de esta situación, es decir, a veces una de las cosas que pasa en las instituciones escolares es creer que fomentar una cultura de paz es dar una charla de vez en cuando sobre lo que significa la paz. Y resulta que esto es un tema de todos los días. Esto es un tema que tiene que ver con el profesor o con el docente que trata de manera violenta o trata de manera despectiva a un alumno. Tú no puedes ser modelo de paz si tú no eres la paz, si tú no eres la persona que puede dar el ejemplo para ello. Entonces aquí todos somos responsables. El niño o la víctima que calla por miedo, el agresor que evidentemente tiene una responsabilidad absoluta en que, cómo la infringe la familia, que una de las cosas que a veces escuchamos en redes, en expertos, es hablar básicamente de lo importante es que es la tolerancia a la diversidad. Y yo voy a quizás poner en cuestionamiento esto, Oliver, porque yo siento que más que hablar de tolerancia, más que hablar de aceptación, hay que hablar de respeto. El valor fundamental es respetar al otro, es entender al otro como un legítimo otro que es capaz de ser diferente a mí. Si nosotros perdemos el valor del respeto hacia las otras personas, si vamos por la calle y voy con mi hijo o voy con mi hija y me da gracia una persona que tiene una discapacidad motora y río de esto y hago chistes de esto, ¿cómo pretendo yo que en un futuro ese hijo no lo haga con otras personas? ¿Qué pasa con en las instituciones educativas que deciden hacer caso omiso? He tenido personas en mi consulta, Oliver, donde los niños, una niña de 11 años se acercó a su orientadora y le dijo lo que le estaba pasando con sus compañeras de clase y la respuesta fue, eso se resuelve entre ustedes. Increíble. Y creo que acá hace mención al tema del respeto y quisiera también que pudiera darnos luces con relación a esta otra pregunta. Y sí, si bien es cierto, es relevante el respeto como valor, pero también siento que hay algo de aceptación. Cómo nos aceptamos a nosotros mismos primero, pero también cómo aceptamos al otro. Cómo pudiera, digamos, llevar adelante el respeto en consonancia con la aceptación. ¿Se maneja esto? Y le pregunto como especialista, al mismo tiempo es algo que va más allá de lo que vendría siendo el respeto como valor o incluso es primero aceptarnos para poder también respetar al otro y aceptar al otro. ¿Cómo funciona un poco Sí. este tema, pero además cómo se puede interiorizar, ¿no? En lo Ujú. individual, digamos? Sí, has dado en la clave básica que evidentemente tanto adultos como padres y colegios tienen que trabajar, que es la autoestima y la autoaceptación. Necesitamos entender que somos distintos, que como nuestro proceso y nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones son propias y son distintas a las de los demás y que no son ni mejores ni peores, son nuestras. Y al ser nuestras, nosotros tenemos que enseñar y transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros alumnos, lo importante que es aceptarse primero como son, para que luego eso les permita aceptar a los demás tal cual son. ¿Sí? Y en esa aceptación es que realmente vamos a llegar al valor del respeto. Es un proceso que tiene que ver cómo llegar a esto. Oliver, no podemos hacer alarde de trabajar en esta situación si nosotros mismos no trabajamos en nuestra vida propia. Ser madre o ser padre es una
responsabilidad tan grande que si nosotros no vamos a a nuestro propio ser, a nuestro propio crecimiento personal, no vamos a transmitirlo a nuestros hijos. Amar es necesario, pero no es suficiente hoy. Hay que amar en acción. Y eso significa poder dirigirnos a especialistas que nos enseñen a creer en nosotros mismos, que nos den las pautas para poder enseñar la autoestima. Sé de familias muy unidas, de familias muy amorosas, que igual tienen una chica o un chico que es víctima de bullying. ¿Y por qué? Porque en el fondo parto de una situación que no va conmigo, que es el no aceptarme a mí para aceptar a otros. Es nuestras inseguridades, ¿sí? Es creer que autoestima es prepotencia. O sea, hay creencias culturales que limitan esta posibilidad nuestra de crecer. Entonces, acudir al psicólogo, ¿sí? No es un problema de locos. Acudir al psicólogo es el primer signo de salud mental y emocional que tenemos los seres humanos para decir necesitamos ayuda. Y a Como propósito de familia, eso, quiero justamente enlazar con esta pregunta y es también esa, digamos, esa mala relación que puede existir con el tema de ir al psicólogo. Mucha gente, lo decía usted ahora, cree que es cosa de locos, pero hemos visto también cómo en el país el déficit en torno a la salud mental, en torno a los psicólogos, de hecho en los centros educativos, es bastante profundo. No sé si maneja alguna cifra con relación a ese tema, pero sí es notorio, además, y ha salido en varias de las principales noticias en torno luego de que se ha desarrollado todo este caso, el tema de la cantidad de psicólogos por instituciones, de especialistas que puedan abordar estos casos. De hecho, en uno de los testimonios que pude escuchar justamente en ATV, una de las representantes del Colegio Saco Oliveros decía que de hecho los psicólogos o el psicólogo de esa institución solamente veía, digamos, o atendía a los niños con relación a cuando salían mal en las notas, en algún tema estudiantil, ¿no? Educativo, pero más allá de lo personal o un poco de conductas, en fin, no se abordaba. Esto es cierto. ¿Cómo se puede, digamos, abordar este tema profundo en donde se siente que hay un vacío en cuanto a la salud mental acá en el Perú? sí, es una realidad, no solamente es una exposición que ha hecho el Minedu, también el Ministerio de Salud ha señalado en varias oportunidades la deficiencia de psicólogos y de psiquiatras que existen dentro de todo el Perú. Pero especialmente el tema en las escuelas es mientras más grande es una institución escolar, más probabilidades hay de que ocurra el acoso escolar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un profesional de la salud mental para un número considerable de alumnas y de alumnos en una escuela no puede darse abasto y tiene que tomar decisiones en prioridades. ¿Y cuáles son esas prioridades? Rendimiento escolar, porque es la política de la institución, todo lo que tiene que ver probablemente con una dificultad básica de comportamiento, pero se olvida y se desvanece la necesidad absoluta de trabajar con esas alumnas y con esos alumnos desde su posición. Es decir, deberían existir servicios de psicología para que un alumno en su escuela pueda decidir ir por cuenta propia, no necesariamente porque tengo que preguntar, porque me tienen que llevar. Uno de los fenómenos que he visto en los últimos años en mi ejercicio profesional, Oliver, ha sido cómo son los propios adolescentes quienes están pidiendo a sus padres ser llevados a un psicólogo. ¿Sí? Donde tengo que trabajar directamente con el adolescente, porque de alguna forma es él y no sus padres, y no el colegio,
quien lo invita a este proceso. Entonces, tenemos que salir de este concepto, de esta creencia, de que a los psicólogos, a los psiquiatras solamente van las personas que tienen trastornos mentales profundos. No es cierto. Todos nosotros necesitamos de un profesional de la salud mental, así como yo siempre lo digo, nuestro cerebro y nuestras emociones, Oliver, se enferman, como se enferma el hígado, ¿sí? Como se enferma el estómago. Y cuando se nos enferma el estómago, vamos al gastroenterólogo. Cuando se enferman nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestras emociones, tenemos que acudir a un profesional de salud mental. Y a veces ni siquiera esperar enfermarnos. ¿Qué tal si lo hacemos de manera preventiva? ¿Qué Así tal si no es. llegamos a la enfermedad? Y quisiera preguntarle, hacía relación justamente con el tema de que hay niños, y ya para finalizar, ya el tiempo nos apremia, pero hay Sí, niños que pues le dicen a sus padres que necesitan esa atención. Esto ocurre sobre todo en las víctimas, digo, personas o niños que están siendo víctimas de burlas, de bullying o de algún tipo de problema que en donde se sienten vulnerables, o también por parte del victimario que de alguna u otra manera pueden ser niños con alguna, digamos, un tratamiento conductual diferente. Bueno, usted tiene precisamente lo que sería el término más preciso, pero que de alguna u otra manera sean hiperactivos o algo similar en donde ellos también digan necesito acudir a un especialista. ¿Ocurre más que todo en víctimas o victimarios? ocurre con más frecuencia en víctimas que en el victimario, porque el victimario generalmente tiene poca conciencia de su mal manejo de la ira, ¿sí? Y esto pasa incluso cuando hablamos de violencia de género. El victimario generalmente piensa que está actuando bien. Y como yo te decía, esto es un tema estructural, Oliver, donde las políticas públicas tienen que ser todavía más eficientes, donde tenemos que dejar como sociedad de aceptar el abuso de poder, de aceptar el machismo, de sentir que de alguna u otra forma estas personas actúan porque incluso como padres a veces le decimos, nunca te dejes golpear, tú actúa primero, da tú el golpe primero. Bien, entonces estamos fomentando violencia. Nos toca revisar muy profundamente como sociedad por qué la violencia y para qué la violencia se está tornando en un proceso tan importante. Entonces sí, ¿quién acude? ¿Quién pide auxilio? Generalmente la víctima, pero no todas, no todas. Y lamentablemente ocurren cosas como la que le ocurrió a Luana. Y ocurren cosas como quienes no lo volvieron a contar más nunca, porque llegaron a la muerte. Muy lamentable, así es. Y la idea es de todo esto, de hecho, bueno, en este espacio hablamos de política, tocamos diversos temas de economía, pero hoy hemos querido tocar este tema y no es primera vez. De Gracias. hecho, Contigo TV ya ha tocado y ha abordado este tema en sus diversos espacios, en Contigo Salud, en Contigo Matinal, en todos los espacios posibles para poder impulsar, digamos, este tipo de mensajes precisos, no solamente con el caso de Luana, que ha, por supuesto, llamado la atención en los medios, sino en general, y hacemos lo preciso, y esa es la idea también de los medios de comunicación, poder llevar adelante este tipo de Así mensajes es. en donde las personas también se sientan atendidas, sientan que de alguna manera hay una ventana, hay una luz en la que pueden precisamente confiar, y en este caso en materia pues de psicología más necesario todavía. Escuchábamos a la psicóloga clínica y cognitiva Rosa Irene Indriago hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que sigan estos espacios. Bien, así es, por supuesto. Acá continuaremos profundizando en cada uno de ellos. Y es necesario por no solo lo que comentaba ahora, lo que le ocurrió a Luana Carvajal, sino por la cantidad aún de niños que están siendo pues víctimas de bullying, que están siendo víctimas de su propio silencio al no poder expresar, al no poder hablar o expresar sentimientos en torno a lo que están viviendo en lo que vendría siendo cualquier etapa de la niñez, incluso adolescencia. Así que bueno, por supuesto estaremos impulsando este tipo de contenido, de información
para que ustedes tengan esa pues necesidad de sentirse también atendidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más información.